Continuamos con nuestra serie dominical entonces, mis hermanos, acerca de lo que es la familia. La misma titulada La familia según la Biblia. Hemos visto ya hasta el momento dos aspectos creo que básicos. Uno que eran, dijimos, el origen de la familia, y estuvimos viendo lo que es cómo se originó la misma familia. Vimos que se originó partiendo de un matrimonio, y después estuvimos viendo algunas características, como cuáles. Breve repaso, hermanos. Vimos uno, que la familia era una iniciativa divina, que entonces eso implicaba que no era un invento de los hombres, que no era el resultado de algún proceso evolutivo para la supervivencia de la especie, sino que era una iniciativa divina con un propósito claro. Y como el propósito claro, creo que lo tenemos descrito en Efesios 5, donde el apóstol Pablo nos dice que Adán se unió a su mujer, ¿para qué? Para ser un símbolo de la unión mística entre Cristo y la iglesia. Ese es el propósito fundamental entonces de la familia. Ser, como, veámoslo así, una prédica del evangelio sin palabras, una prédica viviente del evangelio, en la cual se representa entonces esa unión entre Cristo y su iglesia. Después estuvimos viendo también otras particularidades del matrimonio, como que el matrimonio es una unión perpetua, y eso lo amparábamos en lo que dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También estuvimos viendo que el matrimonio, ese inicio de la familia, es una relación prioritaria. Y con esto queríamos decir, digamos, que no hay relación aparte de nuestra relación con Dios que esté por encima del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿qué es lo que pasa? Ya, el hombre abandona a padre y madre, en el sentido de no un abandono que se va a desentender de ellos, sino que van a pasar a un segundo plano. La familia paternal va a bajar, digamos, de prioridad. ¿Por qué? Porque viene el nacimiento de una nueva familia, la cual es prioritaria. Dejará hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Esa familia entonces ahora viene a ser lo que es la prioridad de cada uno de los cónyuges. El esposo entonces ahora tiene como prioridad a su familia, a su esposa, y viceversa. La esposa ahora tiene como prioridad a su marido. Y se espera que entonces cada uno priorice el énfasis del otro, cada uno priorice los intereses del otro, y así todos vayan caminando juntos en son de una sola carne. Y después estuvimos viendo también, mis hermanos, lo que es el tema que llamamos las buenas relaciones. ¿Por qué? Porque partíamos del tema que, ¿cómo damos gloria a Dios? El matrimonio fue creado para dar gloria a Dios. La familia fue creada para dar gloria a Dios. Y entonces surgía la pregunta de, ¿cómo damos gloria a Dios en nuestras familias? Yo como esposo debo preguntarme cómo yo doy gloria a Dios entonces en mi familia. Igual usted, mi hermana, como esposa que es, debe preguntarse cómo yo doy gloria a Dios en mi familia. O usted como hija, cómo usted da gloria a Dios en su familia. Usted como tía, como prima, como sobrina, como hija, tiene que hacerse esa misma pregunta. ¿Cómo doy gloria a Dios en la familia que Dios me ha puesto y con el rol que me ha puesto de madre, de padre, de hijo, de hija, de tío, de tía, de abuela, etcétera? Creo que todos, al responder esa pregunta, partimos del punto de, damos gloria a Dios teniendo buenas relaciones unos con otros. ¿Y por qué? Porque el fundamento de esas buenas relaciones los unos con otros, dijimos, es el amor. Y el fundamento de ese amor que estuvimos viendo la semana pasada, el fundamento del amor en las buenas relaciones no es otra cosa que el don que Dios da al hombre de amar. Y estuvimos viendo entonces cómo Dios en la Biblia es en sí mismo descrito como amor. La Biblia nos decía, el Evangelio de Juan, Dios es amor, y todo aquel que ama entonces es porque es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ahí es algo que atañe particularmente al creyente. ¿Y por qué? A pesar de que todos los hombres fuimos creados a la imagen de Dios, solo en un grupo selecto, digamos, está esa particularidad de amar como Dios, y es en los creyentes.
¿Todos los hombres pueden amar? Claro que sí, porque son imagen de Dios y en un sentido todos pueden amar en alguna medida como Dios ama, pero los cristianos tienen una particularidad y es que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos y por ende tienen esa intención de corazón natural de amar como Dios. Y la manera de amar como Dios, estuvimos viendo, es darse a sí mismo en beneficio del otro. Y entonces ese era el fundamento que dijimos para que haya una buena relación, digamos, en el entorno familiar. Entonces, ese amarse implica, yo me doy a mí mismo en beneficio del otro. Y estuvimos viendo, mis hermanos, aparte de eso, o a manera de resumen ya, para terminar, estuvimos viendo que este relacionamiento familiar en sí se paraba sobre dos grandes pilares. Dijimos, en sí, el amor es como que lo dividamos en dos y hayan ahí dos grandes sostenes que sostienen esta temática de las buenas relaciones. Uno, dijimos, es este que acabamos de ver, el amor como esa entrega total y sin reservas, tal cual Dios lo ha hecho. El ejemplo que vimos con cómo Dios ama, ese don de darse a sí mismo o Dios da a Dios, es en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Y aparte que tenemos el mandamiento, dijimos, del Señor Jesucristo, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, particularmente ahí, la familia cristiana no solo tiene el mandamiento creacional, veámoslo así, de tener esas relaciones prioritarias donde dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, sino que aparte tiene el mandamiento, vámonos así, evangélico como discípulo de Cristo, de amar a su prójimo como Cristo ha amado también. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el otro ejemplo que tenemos es el mismo de Efesios 5, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El punto era, mis hermanos, en una buena relación familiar, matrimonial, cada uno de los cónyuges, se debe al otro. Por mandato divino se tiene que entregar voluntariamente en beneficio del otro y en muchos casos en detrimento propio. Debe ser una entrega, vámonos así, total, física, espiritual, emocional. El punto es, yo estoy totalmente disponible, estoy totalmente dispuesto para entregarme. ¿Para qué? A nuestro cónyuge o a los que viven con nosotros les vaya bien. Debe ser un deseo natural de bendecir al otro. Y después, mis hermanos, estaba el que dijimos que era el otro pilar y es el perdón como medida del amor. Y para eso leímos Proverbios 10:12, que dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y aquí, mis hermanos, nosotros lanzábamos una pregunta. ¿Qué tanto amamos? Se responde con otra pregunta y es, ¿qué tanto perdonamos? Si amamos muchos, perdonamos muchos. O a la manera práctica, ¿qué tanta costumbre tiene usted de sacar trapos sucios en su relación matrimonial o familiar? Esa es la medida que usted perdona y por ende esa es la medida que usted ama. ¿Por qué? Porque el amor cubre, dice Proverbios, todas las faltas. Ahora, seguimos en esta temática de las relaciones familiares, mis hermanos, o de las buenas relaciones. Y hay unos cuantos puntos más que me gustaría tocar. Uno, muchos hermanos siempre describen la relación matrimonial. Los hermanos lo describen o lo llaman como el triángulo del amor, o lo describen como un triángulo. Creo que muchos ya lo han visto. En sí es sencillo. Y es una analogía que creo que resulta muy útil porque destaca el papel central que tiene el amor a Dios en la relación matrimonial. El punto es sencillo. Vámonos así, hermanos. Aquí está. Esposo, esposa y Dios está en la cabeza del triángulo. Entonces, para cada uno estar más cerca del otro, tiene que hacer esto. Entre más cerca estén de Dios, más cerca va a estar cada uno de sí mismo. Si hacen esto, se alejan de Dios. Y eso es el punto, mis hermanos, que entonces se llaman, muchos hermanos lo llaman el triángulo del amor. Y este tiene como énfasis
la comunión con Dios que debe estar presente en todo nicho familiar. Y esto mismo ya refleja, mis hermanos, creo que dos aspectos de los que ya hemos visto anteriormente. Uno, el de Génesis 2, donde dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este se unirá a su mujer, decíamos, que denota una permanencia persistente y junto con el otro, una sola carne, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Es aquí entonces donde una de las metas del matrimonio, de las buenas relaciones familiares, es el caminar juntos. Y ahorita estamos viendo el caminar juntos primariamente en la fe. Ambos tienen el foco primario de el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esposo está enfocado en amar al Señor su Dios sobre todas las cosas. Esposa está enfocada en amar al Señor su Dios sobre todas las cosas. Y entonces ambos van caminando juntos en esa prioridad. Si cada uno ama a Dios, por ende, mis hermanos, se espera que también de cada uno se dé ese propósito consciente de qué, de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue claro en esto. Él dijo, si me amáis, ¿qué sigue? Guardad mis mandamientos. El punto es, mis hermanos, cuando en una familia o en un matrimonio se ama a Dios, cada uno entonces va a estar dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el marido va a estar dispuesto ¿a qué? A amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Va a hacer lo que él quiere. Y también por el otro lado, asimismo, voluntariamente, si la esposa ama al Señor, ella va a estar dispuesta ¿a qué? A obedecer al Señor en el mandato de la mujer respete a su marido. Ambos cónyuges que profesen fe en el Señor Jesucristo implica entonces que los dos van a caminar en la misma dirección, procurando la gloria de Dios. ¿De qué manera? Cada uno apegándose al mandato particular que le ha hecho Dios en el rol familiar. Y de esto, mis hermanos, a la manera práctica, ¿cómo se vería? Que cualquier roce, cualquier problema, cualquier aspereza, para ambos va a ser remediable. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Jesucristo para cada creyente también es, cada uno tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Hubo algún roce en el matrimonio? Bueno, tome su cruz, niéguese a sí mismo y arréglelo. ¿Para qué ganar? Sencillamente, niéguese a sí mismo. Ya. Y el punto de partida de esto, mis hermanos, es, si amamos a Dios, vamos a querer obedecerlo. Con esto, mis hermanos, creo que podríamos hasta sumarle como otra constante al pilar de las buenas relaciones, y es el mandamiento de la autonegación. Por un lado, entonces, está el mandamiento de amar, y ese amar de entregarse desinteresadamente por el bien del otro. Después estaba el mandamiento de amar como medida de perdón, es decir, perdonando todas las faltas. Y creo que le podemos sumar amar en la medida de la autonegación. Si yo amo a esos que viven conmigo, si yo como marido amo a mi mujer, ¿qué voy a hacer? Me voy a negar a mí mismo. ¿Para qué? Para el bien de ella. Viceversa, esposa, si usted ama a Dios, va a obedecer el mandamiento de negarse a sí misma. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para el bien de su esposo. Y eso aplicable, mis hermanos, con que usted vive en su casa. Si usted no está casado, bueno, es soltero, vive con sus padres, aplíquelo igual. Hay un mandamiento que es, entréguese totalmente para el bien de los que viven con usted, sea madre, padre, tío, abuela. El punto es, en las buenas relaciones siempre tiene que haber este énfasis de, me entrego a servir a los demás para que les vaya bien. Básicamente el punto es, quiero que les vaya bien. ¿Y cómo hago eso? Yo sirviendo, amándolos, quiero que les vaya bien, les perdono las faltas que me hacen. En lugar de guardar rencor, los perdono, quiero que les vaya bien, me niego a mí mismo y procuro trabajar activamente en el bien del otro. Entonces podemos resumir aquí que las buenas relaciones tienen como base, 1, el darse a sí mismo, 2,
el amor que cubre multitud de pecados. Y 3, aquel que toma su cruz y se niega a sí mismo. ¿Para qué? Para el bien del otro. Estos 3 ingredientes, mis hermanos, dentro de una familia cristiana no pueden faltar. Y de esta manera es donde yo digo que cualquier aspereza, cualquier problema, mis hermanos, puede tener solución o debe tener solución. ¿Por qué? Porque los problemas parten del pecado y la solución al pecado es el evangelio, el arrepentimiento, la vida de autonegación, la vida de amar al prójimo. J.R. Miller, este autor, resume la temática del amor de esta manera. El deber actual es el amor desinteresado. Cada uno debe olvidarse a sí mismo en devoción del otro. Cada uno debe culparse a sí mismo y no al otro cuando algo salga mal. El énfasis del autor aquí es que él decía, cuando surjan problemas, estoy parafraseándolo aquí, y van a surgir, mis hermanos, en la vida matrimonial, en la vida familiar, siempre va a haber algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque yo soy pecador y los que viven con usted también son pecadores, por ende, hay pecado por medio e implica problemas. ¿Y qué es el punto? Cuando surjan los problemas, la actitud nuestra, mis hermanos, debe ser como la de los apóstoles cuando el Señor les dijo que había uno que los iba a traicionar. Surge el problema, ¿qué es lo primero que debía hacer uno? Como dice J.R. Miller, cada uno debe culparse a sí mismo. O preguntarnos, como lo hacían los apóstoles, ¿seré yo? Antes de señalar y culpa suya el problema porque bla, 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 no. Lo primero, vengo y jalo para mi saco. ¿Seré yo, Señor, como decían los apóstoles? Y eso ya, mis hermanos, por ende debe traer, creo que, humildad y no severidad cuando uno vaya a tratar los problemas que surjan en el ámbito familiar. Y mis hermanos, cuando nos hiciéramos esa pregunta, ¿seré yo? Estoy casi seguro, creo que pudieran meter las manos al fuego, que todos pudiéramos responder con un sí. Sí, soy yo el del problema. Y ese casi seguro, mis hermanos, a veces digo que tal vez uno puede decir que no seré yo el que el problema, en los casos que uno pueda estar, veámoslo así, como muy airado o muy cegado, pero al ratico uno cae en cuenta de, sí, sí soy yo. Y de esto, mis hermanos, como a manera de resumen, entonces, vayamos como atando cabos o conectando. Uno, en la buena relación familiar, entonces, está el amor como entrega total y sin reservas en beneficio del otro. Después está el perdón, que cubre multitud de faltas, como dice el apóstol, o que cubre todas las faltas, como dice Proverbios 10. Y por último está la autonegación. Es decir, en mi relación familiar, en mi relación matrimonial, cada uno de nosotros está llamado ¿a qué? A tomar su cruz, a negarse a sí mismo y a seguir a Jesucristo. Y ese seguir a Jesucristo implica comportarse como Él es, procurando el bien, procurando la misericordia, procurando el perdón. ¿De quiénes? De todos los que lo rodeaban. Por ende, asimismo nosotros entonces en la relación familiar debemos procurar siempre el bien, el perdón de los demás. Y esa manera de autonegación se podía resumir entonces en ese que acabamos de ver, seré yo. Siempre cuando hayan conflictos, aquí es como a manera práctica, debe estar en nosotros, mis hermanos, el ejemplo apostólico. ¿Seré yo? Y la respuesta muchas veces va a ser un sí. Otro aspecto, mis hermanos, vital, creo yo, en las relaciones o en el buen relacionamiento de las familias, es lo que llamamos los modales o la cortesía. Y es algo que creo que no debe pasarse por alto. ¿Por qué? Porque es una de las cosas creo que más olvidada. Todas las conocemos muy bien, aunque tal vez muchas veces no las podamos definir con mucha precisión, pero creo que a la hora práctica todos podemos saber qué son buenos modales, qué es la cortesía. Y si lo definiéramos, por decirlo así, usando el término cortesía, preguntémonos, ¿qué es esto, la cortesía? Una respuesta breve sería comportamiento que muestra respeto, afecto o atención hacia otra persona. Y ubicándolo en el ámbito familiar, mis hermanos, a lo que voy, esto de cortesía o buenos modales
no debe estar ausente en el hogar. Este comportamiento de respeto, de afecto y atención debe estar presente en la vida matrimonial o en la vida familiar. Digo que es uno de los más descuidados porque es otra de las cosas que estoy casi seguro que todos en alguna medida hemos fallado en esta área. ¿Por qué? Muchas veces creo que el exceso de confianza, mis hermanos, nos hace que seamos descorteses o que no tengamos buenos modales con los que viven con nosotros. Algo desde un buenos días, un abrazo, un buenas noches, por exceso de confianza tal vez, eso puede desaparecer. Y esto mismo, mis hermanos, en las relaciones pasa por picos altos y picos bajos. Generalmente el pico más alto de los buenos modales y de ser cortés se presenta en el noviazgo o en el cortejo. Pero luego, no sé por qué razón, una vez nos casamos, ambos cónyuges se olvidan de querer ganar al otro cortésmente, con buenos modales. Pero el punto de mis hermanos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque siempre hay principios bíblicos que atañen a todo creyente, a toda relación. Mateo 7:12 dice así: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí estamos trayendo un principio de la regla de oro, o de lo conocido como la regla de oro, al ámbito familiar. Es cómo yo trato a los que viven conmigo versus cómo Dios quiere que yo trate a esos que viven conmigo. ¿Y cómo Dios quiere que lo trate? Así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Esposo, ¿cómo usted trata a su esposa? Bueno, haga mente cómo quiere usted ser tratado de bien, trátela bien. Viceversa, esposa, ¿cómo usted trata a su esposo? ¿Quiere ser tratada con respeto, con amor? Haga lo mismo. Lo que da el Señor aquí, digamos, son mandamientos claros. Y esto, mis hermanos, son principios bíblicos generales para todo hombre, ya para todo creyente, que el ámbito manual no es un paréntesis donde no entran, no, más bien es donde deben florecer más. La vida familiar, entonces, o esto, la cortesía, el respeto, los buenos modales, no es una excepción en la vida familiar. Esposo, ¿usted desea ser respetado por su esposa? ¿Desea que ella se someta a usted en esta área? Bueno, trátela con respeto, trátela como su esposa, trátela como vaso más frágil, trátela como hija de Dios. Y viceversa, mi hermana. Usted trate a su esposo como usted desea ser amada por él, como Cristo amó a su iglesia. No seamos ásperos en el hogar, sino más bien cálidos. Pablo dice: vuestra amabilidad sea conocida delante de todos los hombres. En el hogar, ¿cómo es usted conocido por su esposo, por su esposa? Como amable. Porque muchas veces puede pasar que lo conozcan como es usted de amable con los de afuera, y en la casa esa amabilidad entró por aquí, se fue por allá y quedó con los de afuera. J.R. Miller dice: no hay lugar en el mundo donde las comodidades de la cortesía deban mantenerse tan cuidadosamente como en el hogar. No hay corazones que tengan tanta hambre de expresiones de afecto como los corazones de los que estamos más seguros. No hay amor que necesite tanto su pan de cada día como el amor más fuerte y santo. No hay lugar donde la rudeza o la incivilidad sean tan imperdonables como dentro de nuestras propias puertas hacia nuestro ser más amado. Cuanto más tierno y verdadero sea el amor, más anhela las mil pequeñas atenciones y gentilezas que tanto satisfacen el corazón. El autor, entonces, el énfasis sencillo es: no hay lugar del mundo donde debamos poner en práctica los buenos modales y la cortesía, sino en el hogar. ¿Por qué? Porque esta es una forma, mis hermanos, usando el término de nutrir el amor mutuo o nutrir las buenas relaciones. Un por favor, como decíamos, un gracias, una felicitación pública, una felicitación privada. Son algunos ejemplos de cómo debemos alimentar el amor conyugal con
cortesía, con buenos modales, con respetos. A veces uno solo se pone a pensar en las muchas veces que uno puede ser áspero con nuestro cónyuge. Hágase una pregunta. Imagínese que su cónyuge le dice X cosa que a usted le molesta. Bueno, viene el pastor Mariano y le dice esa misma cosa que a usted le molesta. Y si usted se pone a analizar cómo posiblemente va a reaccionar con uno versus el otro, ahí usted ya puede ver en dónde va a trabajar el área de la amabilidad y el respeto. O ponga otro, su jefe de trabajo. Le dice esa misma cosa que su cónyuge le dice que no le gusta y viene su jefe de trabajo y le dice lo mismo. Posiblemente al que vive con usted le va a responder con aspereza, pero al otro no. Y es ahí donde J.R. Miller él trae eso a colación. La colación, no hay lugar que necesite más ese tema de la cortesía que el hogar. Un buenos días, un beso, un abrazo. Y otro tema, mis hermanos, que es en relación con esto es el interés mutuo, para ir terminando. En toda relación y principalmente en el matrimonio, existe el peligro, creo, de lo que podemos llamar una separación silenciosa. Y es sencillamente cuando cada uno va como por su lado. En lugar de, como dijimos en el triángulo, esposo, esposa y está Dios arriba, cada uno va así, con los intereses mutuos. Cuando se da esto que se llama separación silenciosa, es donde esposo para allá, esposa para allá, viven en la misma casa, pero con intereses totalmente desubicados. Esposos, por ejemplo, se separan silenciosamente de sus esposas cuando estos pasan absortos en los deberes, en los negocios. Esposas también se separan silenciosamente de sus esposos cuando ¿qué? Cuando estas pasan absortas en sus trabajos, en sus deberes, por las cosas materiales del hogar, trabajos, desatienden a sus esposos, etc. El punto es, si separaciones así, mis hermanos, no se tratan correctamente y se ubican para que todos vayan bajo los mismos intereses, el reino de Dios y su justicia, muchas veces esto se van a tornar en ¿qué? En problemas más difíciles de tratar y muy posiblemente como ocurre en el mundo, ¿qué pasa? La separación silenciosa llega al punto que viene a ser una separación física. Ahora, y el remedio para esto, ya sea preventivo y correctivo, está la Biblia, mis hermanos. Traer principios bíblicos y evangélicos, ¿dónde? A la vida del hogar. Un principio, Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el principio es claro, mis hermanos. Los intereses del otro están por sobre los míos, es lo que dice. Un buen matrimonio, digamos, enfocado en Cristo, debe reflejarlo de esta manera: estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Tráigalo al ámbito de la familia. Es aplicable, creo que a cualquier contexto familiar, pero yo siempre trato de aterrizarlo en matrimonio. Esposo, usted debe ver a su esposa ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí, usted como cabeza del hogar debe ver a su esposa no solo como vaso más frágil, sino como si fuera más que usted. Y así la va a tratar con respeto. Viceversa, mi hermana también. Usted debe ver a su esposo ¿cómo? Como ese superior a usted. Y esto, mis hermanos, creo que en nuestra era actual es chocante. ¿Por qué? En el mundo, ¿qué se nos fomenta? La igualdad. Ya somos iguales. Y no suena mal, pero vamos que la Biblia va más allá. La Biblia no me manda a ver al otro como igual a mí, me manda a verlo como superior y por ende, si yo lo veo como superior, lo voy a tratar con respeto que se debe, con el respeto que se le debe como imagen de Dios. A cierta medida, ante los ojos de Dios somos iguales, varón y hembra nos creó, a imagen de Dios nos creó, pero en el relacionamiento mutuo, el Señor nos manda a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y por ende, si es superior, usted ya sabe cómo trata a sus superiores, con respeto. Y esto, mis hermanos,
es uno de los ejes focales de los intereses mutuos. ¿Por qué? Yo me intereso por lo que se interesa mi mujer se interesa por lo que yo me intereso, o para cualquiera que vive con usted en el hogar. Usted camina en pos de ese hogar que está procurando la gloria de Dios, que está buscando el reino de Dios y su justicia. En el hogar entonces espera que cada uno tenga por el otro un amor desinteresado, un amor atento, un amor constante por lo que está haciendo el otro. Consejo práctico para esto, mis hermanos: sentarse a escuchar y hablar con regularidad sobre el quehacer diario de ambos. Ambos cónyuges deberían estar informados ¿sobre qué? Sobre lo que hace el otro, su trabajo, sus gustos, sus incidentes, lo que lo estresa, lo que lo dejó perplejo, cada lucha que tiene. Y así, hablando, yo sé los intereses del otro y por ende estimo esos como míos también. Los intereses del que vive conmigo son mis intereses. Y aquí el punto clave, mis hermanos, es la comunicación. Más adelante vamos a entrar en detalle sobre este tema de comunicación en el matrimonio, comunicación en la vida familiar. Pero de momento, mis hermanos, lo que quiero que nos quede claro es esto: estimemos a los demás, a esos que viven con nosotros, esposo, esposa o otros familiares, como superiores, y hagamos los intereses de ellos míos. Ya, apropiémonos de ellos. ¿Para qué? Para caminar juntos en un hogar que tiene como meta la gloria de Dios, el reino, su justicia y el amor mutuo.